muchísimas gracias. De verdad que es un placer podernos encontrar las diferentes asociaciones latinas y darnos esta posibilidad y esta oportunidad de compartir la sabiduría del eneagrama. Pero, ¿saben? Preparen muy bien su caja de herramientas, ya sea del 1 al 9, porque para algunos hoy es la primera vez que escuchan alrededor del eneagrama. Imagínate, fíjate, hay personas que por primera vez no saben la caja de herramientas que están abriendo en este momento. Porque el día que descubrí Eneatipo 7, todas esas cosas que antes buscaban empezaron a llegar a mi vida. De las cosas maravillosas que ocurrieron fue que cuando habilité esta caja de herramientas y comprendí por qué pensaba como pensaba, por qué sentía como sentía y por qué actuaba como actuaba, muchas cosas se transformaron. Por favor, mira que hay unas sonrisas en muchos de los rostros de las personas que tienen detrás este loguito, ¿sí lo ves? Porque sabemos lo que esta herramienta es capaz de hacer y de transformar. Pero bueno, llegó el momento de la caja de herramientas y después del saludo de Mr. Train, thank you very much to be here, es súper importante empezar a desarrollar lo que es este evento. Es un evento para ser real. Y por eso quiero darle la bienvenida a mi amiga Sugeli Ortiz. ¿Cómo estás, Sugeli? Bienvenida. Hola, buenos días Luis Gabriel, buenos días Beatriz, buenos días para todos. Un placer estar aquí y ver tantos rostros y tantas personas que nos acompañan. Sugeli es miembro de la Asociación Colombiana de Eneagrama. ¿Cómo llegaste a esto, mi querida? ¿Y a quién nos vas a presentar? Bueno, por una invitación de una amiga encontré el camino del Eneagrama y después de varios años acá sigo. Feliz, como dijo Luis Gabriel hace un momento, los rostros felices de quienes tenemos esta imagen al fondo muestra lo que ha sido el Eneagrama para nuestras vidas. Gracias, Luis Gabriel. Bueno, ya Dime. voy a dar paso entonces al primer espacio. Nuestro primer espacio corresponde al eneagrama como herramientas para las personas, ser real. El eneagrama como una herramienta para las personas nos lleva hacia adentro para descubrir el ser que realmente somos, haciéndonos conscientes de las máscaras con las que nos hemos identificado y detrás de las cuales nos hemos escondido. Marilena nos compartirá en su exposición la importancia de hacerse consciente a través de la verdadera naturaleza del ser. Como apertura para la reflexión, Marilena nos trae la siguiente frase de Carl Jung. Hasta que se vuelva consciente, el inconsciente conducirá tu vida y lo llamarás destino. Marilena Borges es psicóloga clínica y psicoterapeuta junguiana. Es formadora certificada de Eneagrama de la Escuela de Tradición Narrativa, certificada en el programa de formación profesional del Eneagrama, siendo profesora de este durante 8 años. También es autora del libro Los Caminos a la Evolución con el Eneagrama. Marilena es profesional acreditada de la Asociación Internacional de Eneagrama y forma parte del Consejo Asesor de la Asociación Brasileña de Eneagrama. Vamos a dar paso entonces a la primera ponencia, hacer conciencia de la verdadera naturaleza del ser. Con ustedes, Marilena Borges. Bienvenida, Marilena. Este auditorio es tuyo. Un gusto presentarte. Bienvenida, Marilena. Un Muito abrazo y qué gusto saludarte. Muito obrigada, um prazer estar aqui representando a Associação Brasileira de Eneagrama e um prazer estar com todas essas pessoas, as afiliadas, os membros. Gracias por estar aquí. Principalmente os associados, porque sem eles a gente não estaria aqui fazendo esse evento. Então, muito obrigada. Sin todas esta gente no estaríamos realizando este evento. Es una gran oportunidad estar aquí hablando a todos ustedes. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan acompañarme en esta presentación. Se o som tiver ok, me dá ok, Bia. E
Só não... compartilhar a tela, está aqui. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Voy a compartir mi presentación. Modo apresentação. Ok. O Eneagrama entrou na minha vida. O Enneagrama entró en mi vida hace 20 años y desde entonces estoy trabajando, estudiando y utilizando y aplicando este conocimiento en mi vida, en mi profesión y enseñando a las personas a través de esta herramienta. Quien trabaja con Enneagrama conoce lo valiosa que es esta herramienta, este instrumento. Y en verdad, cuando hablamos de nuestra verdadera naturaleza, hablando de uno mismo, también estamos hablando, estamos recordando que no solamente somos un ego que participa en el mundo y hace cosas. Eso también es importante, pero nuestra verdadera naturaleza nos recuerda que somos seres divinos. Somos personas creativas, personas llenas de virtudes. Y cuando nos olvidamos de eso, cuando desarrollamos una personalidad, nos vamos a una polaridad contraria de lo que realmente somos y nos volvemos como robots. El Enneagrama viene a recordar quiénes somos y la importancia de comprender quién es ese ser que está por detrás del ego. Para hablar de eso, tenemos que hablar de la falta de conciencia que muchas veces tenemos. A veces nos olvidamos quién realmente somos. Como autómatas vivimos esa falta de conciencia. A veces vivimos en lugares internos de los cuales no tenemos conciencia y hay mucho más. Hay un potencial inmenso, una experiencia potencial de la realidad, de lo que experimentamos, mucho más allá del ego. Y eso es lo que necesitamos recordar que el Enneagrama nos ayuda a realizar. Cuando no recibimos estímulos externos, que existen todo el tiempo, el mundo del ego, de las realizaciones, el hacer que la vida suceda, y eso nos aleja de nuestro mundo interno. En el momento que no recibimos ese estímulos, podemos conectarnos con nosotros mismos, con nuestras historias, reflexionar qué hemos vivido, qué experiencia hemos adquirido. Esto nos brinda una noción de identidad. La identidad que somos se basa en la experiencia, en los traumas, en los deseos, en los complejos, en los patrones repetitivos que adquirimos durante la vida. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué cuando observamos las desigualdades de nuestro mundo nos entristecemos, nos emocionamos con esas diferencias? Hay algo que recuerda quiénes somos, que hay algo más allá del piloto automático en el que vivimos. Somos así, en verdad, porque desarrollamos la empatía y la compasión. El Enneagrama nos ayuda a desarrollar ese recurso que está instalado en nuestro cerebro, que es la empatía, que trae el sentimiento de compasión. Cuando empatizamos unos con otros, por ejemplo,
entendemos que tenemos un perfil de personalidad, una esencia, y que los demás son diferentes de nosotros, pero que son seres humanos tanto como nosotros, conseguimos entender que eso tiene que ver con un centro mental. Empecemos a entender la idea del otro, a percibir cómo es el otro, entender y sentir que el otro es diferente de nosotros, pero que al mismo tiempo tiene muchas similitudes, que tiene un lado humano que necesitamos mirar, entender, sentir. Las personas que son menos empáticas tienen más tendencia a comportamientos agresivos y antisociales, que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia, el instinto de hacer, de realizar, para sobrevivir. Entonces, el centro mental y el centro físico y la búsqueda está modulada por el centro emocional. Y allí tenemos la comprensión de los puntos de inteligencia que nos recuerda el eneagrama, que está muy conectada con esos tres centros de experiencia. La emoción es un motor que nos conduce a la acción. La comprensión de lo que significa entender el otro, sentir el otro, colocarnos en el lugar del otro, es el recurso que llamamos empatía. Y hay 4 elementos de la empatía, que son: ayer un tipo Oi, gente, tem algum microfone aberto. Então, os 4 elementos da empatia los 4 elementos de la empatía son la perspectiva, la capacidad de evaluar y entender la perspectiva y opinión de los demás. Cuando conozco las otras personalidades, entiendo esa personalidad, esa forma de pensar del otro. La imaginación es la capacidad de imaginarse en la situación del otro. Entonces, no solamente lo entiendo al otro, sino que además me pongo a imaginar cómo el otro piensa y siente. La preocupación empática es la capacidad de expresar preocupación con la situación del otro. No solamente entiendo e imagino lo que le pasa al otro, también puedo preocuparme para tener una respuesta emocional, que es lo que llamamos sufrimiento personal, que es sentir las emociones de los demás. Es un recurso que adquirimos con la evolución de la humanidad y la maduración del cerebro. Y entonces clasificamos esos elementos, que el eneagrama realmente nos ayuda en eso, en lo que serían la empatía cognitiva y la empatía emocional. La cognitiva significa comprender cómo el otro piensa, comprender sus perspectivas, cuáles son los modelos mentales que utiliza. Y eso nos permite ser muy claros en la forma que enviamos los mensajes, en las palabras que usamos, porque podemos elegir las palabras que sabemos que van a entender y que se adecúan en la forma como miran el mundo, de acuerdo a su forma de ser, su perfil, que entiendo cómo los demás piensan y actúan más allá de mí. Puedo tener un mensaje donde puedo preocuparme en cómo comunicarme de tal forma que el otro entienda lo que le quiero transmitir. Eso es la empatía cognitiva.
y así también voy a entender el mensaje que el otro me está transmitiendo. Si conozco a las personas, conozco los perfiles de personalidad, puedo tratar de modular la forma como me expreso para que la persona me entienda, que pueda accionar a partir de mi comunicación. Eso es empatía cognitiva. Es uno de los elementos que el eneagrama ayuda a profundar en el conocimiento de las personas. La empatía emocional, que es el otro punto importante de este recurso, es sintonizarme con los sentimientos de los demás. Percibo cómo el otro se siente. En vez de criticar y considerar que el otro es inadecuado, yo lo abrazo al otro. Y son centros emocionales de mi cerebro que sintonizan con los centros emocionales de la otra persona. El centro mental y el centro emocional me llevan a entender y sentir y a tener un accionar más adecuado con los demás. El eneagrama nos ayuda a entender e identificar esa búsqueda en la sensibilidad, que me ayudan a comprender lo que le pasa al otro, por qué el otro actúa de la manera que actúa. Y la racionalidad nos trajo a este entendimiento, a la capacidad de desarrollar comprensión. En nuestro cerebro tenemos neuronas que se activan no solamente cuando expresamos y hacemos algo, sino que también cuando hacemos cosas semejantes al otro. Esa empatía se dispara. Para empatizar con el otro es necesario considerar qué hay en la mente del otro, del interlocutor, o escuchar a esa persona. No solamente estar físicamente, sino también tener un estado de presencia en el que puedo escuchar lo que el otro me quiere decir. Porque el otro tiene su perspectiva de la realidad, sabemos de eso. Y cuando no consideramos esa diferencia, cuando no consideramos esa diferencia en esa expresión de nuestra visión, evocamos un sentimiento de frustración, de enojo, porque no me hago entender o porque el otro no se siente entendido. En vez de accionar y reaccionar, el conocimiento nos permite evitar ese sentimiento de frustración porque entendemos que el otro tiene una realidad diferente de uno. Cada uno tiene su propia perspectiva. Por ejemplo, para que una madre entienda por qué su hijo llora, necesita entender qué está pasando por la cabeza de ese bebé. El responsable de esa sensibilidad es una conexión neuronal que cambia el cerebro de la madre cuando llora el niño. Y eso nos sucede todo el tiempo. Y el eneagrama nos recuerda que no somos iguales y que por eso es importante sentir lo que el otro siente también. La racionalidad nos permite adquirir
la empatía y también la compasión. Hay estudios recientes que como neurocientistas que trabajamos con la compasión, señala una activación de las estructuras frontales de la forma que me conecto hoy pensando en el mañana. El hoy va a interferir en mi mañana. Entonces necesito tener eso para tener un comportamiento hoy de acuerdo a lo que va a suceder mañana. Por ejemplo, si acá en Brasil, si no cuidamos la destrucción de la naturaleza, en un futuro, nuestro mundo sufrirá las consecuencias de eso. Si no educamos a nuestros hijos, si no los preparamos para vivir la vida, si no le brindamos una conciencia de autorresponsabilidad, ellos no podrán ser adultos conscientes de que es responsabilidad de ellos que el mundo sea un lugar mejor. Si no cuidamos nuestros relacionamientos, entendiendo las diferencias, imponiendo nuestra voluntad en nuestra realidad, ese relacionamiento no va a prosperar a futuro. Esa es nuestra búsqueda, la comprensión de nosotros y de los demás. Es una gran bendición entender cómo funcionamos, cómo es nuestra personalidad, la personalidad de los demás, y mirar a las personas como seres individuales. Y esta herramienta nos ayuda mucho en este camino. ¿Cómo se desarrolla esa estructura de personalidad en la primera infancia? La comprensión del enneagrama dice que en la medida que desarrollamos una estructura de personalidad en la primera infancia, poco a poco perdemos contacto con nuestra verdadera naturaleza. Nos desconectamos con lo que es divino en nosotros, nuestras virtudes, lo que traemos como imagen y semejanza de Dios. Entonces, en el momento que esa estructura psicológica se afirma, perdemos contacto con lo profundo de nosotros y eso se va perdiendo en gran parte de nuestra conciencia. Entonces, el enneagrama de las personalidades en ese momento domina nuestra experiencia. Entonces, perdiendo el contacto con lo que volvería a nuestra vida plena, rica y significativa, nuestra personalidad pasa a desconectarse de nuestra naturaleza más profunda y nos volvemos como autómatas. Perdemos contacto con una mente limpia que nos conecta con nuestro yo superior, perdemos contacto con nuestro cuerpo, no entendemos más qué sucede en nuestro cuerpo, no entendemos que necesitamos cuidarlos, lo intoxicamos con remedios y principalmente perdemos conexión con nuestro corazón y con el relacionamiento con otras personas. Nos desconectamos del corazón y pasamos a una comprensión psíquica y mental que va a imponer lo que somos. Esa pérdida de contacto experiencial con nuestra verdadera naturaleza y pasamos a ver la realidad a través de los lentes de nuestra ficción. La conexión de nuestra realidad se ausenta. Nuestra vida emocional se ve empañada por nuestras reacciones, por nuestras pasiones,
Y todo eso intenta llenar un vacío que empezamos a sentir a raíz de esa desconexión. Entonces, nuestro estado afectivo interior va de la mano con nuestra percepción de la realidad, que esa es la manera como nos sentimos, y eso está íntimamente conectado a la manera como vemos las cosas, como interpretamos las cosas. Tenemos una percepción sensorial y pasamos a interpretar, escuchar cosas interpretamos de acuerdo a cómo leemos la realidad, y muchos de nosotros miramos la realidad a través del filtro de nuestra personalidad y nuestro estado emocional que se corresponde con eso. Esas fijaciones son ideas estructuradas, fijas, dominadas por juzgamientos, pensamientos que son intransigentes, pero en la medida que buscamos conocernos, con el eneagrama siendo uno de los mejores instrumentos de autoconocimiento, entendemos cómo funciona nuestra mente. En la medida que nos conocemos, entendemos cómo reaccionamos al mundo, cómo organizamos a nuestro mundo de acuerdo a esa estructura de personalidad, y descubrimos que hay algo más allá de eso que es nuestra verdadera naturaleza. Y nos identificamos con pensamientos más puros, más humanizados, ya que nuestra forma de pensar está creada como un sistema de defensa para adaptarnos a una realidad que es observada desde un velo. Y en la medida que vamos corriendo esos velos, nuestra visión se torna objetiva. Yo soy así, el otro es así, y está todo perfecto. Y ya dejamos de querer imponer quiénes somos, respetando las diferencias y a las personas como son. Nuestras emociones se liberan de tensiones y pasan a estar colmadas de compasión. En la medida que trabajamos en nosotros y percibimos nuestra realidad tanto interna como externa, sin tanta sombra, sin tanta oscuridad, nuestra atmósfera afectiva se purifica, se torna más objetiva, y eso va cada vez más purificado. El naranjo enseña que el origen de nuestra estructura de personalidad o tipo de eneagrama está enraizada en nuestra sensibilidad a una idea divina en particular. Eso significa que cuando nacemos, una de las visiones iluminadas de la realidad, una de las ideas sagradas, es muy imperceptible. Es como un nervio sensible. Los impactos de la primera infancia son filtrados por esa sensibilidad. Y ahí es cuando todo empieza. Ese efecto es que nuestra visión despejada de la realidad se va debilitando, disminuida y empañada por las dificultades de nuestros años de formación. Antes de tener conciencia de lo que siento, nuestra mente es como un bote transatlántico lleno de piletas, salones, que necesitan anclarse en algún lugar. Casi siempre experimentamos el mundo, experimentamos las emociones sin tener conciencia cognitiva de ellas. ¿De dónde vienen? Porque reaccionamos de una forma. Pensamos que es porque somos así.
Y cuando vivimos las emociones de manera más pura, estábamos más cerca de nuestras virtudes y de nuestras ideas divinas, de nuestra esencia, de nuestra verdadera naturaleza. Es la época que más vivimos un contacto más cercano con la esencia, y eso sucede en nuestra infancia. Para vivir eso, concretamente, eu trago aqui uma abordagem da querida Sandra Maitre, trae un abordaje de Sandra Maitre que dice que la formación del padrón de personalidad, que es importante identificar mis sensaciones corporales reaccionando ante ellas y después ir hacia el mundo, vencer los miedos, sentir la insensibilidad del ambiente en relación a lo que soy, a mis sentimientos, a mis miedos, que me lleva, me hace desarrollar mecanismos de defensa para protegerme y adaptarme. Y creando un personaje para sentirme aceptado. Eso implica la pérdida de la inocencia, de la ingenuidad. La flexibilidad del alma se pierde. Yo era un tipo de personalidad, me transformo en un tipo de personalidad y dejo de ser un alma. Esa alma maleable se transforma en un niño anímico, que es resultado de todas esas influencias. Pasa a actuar desde una posición egoica, donde domina el sistema de defensas de su persona. Cuando al revés sería estar más en contacto con el corazón y con lo que realmente somos. Mi propuesta es hacer una pequeña vivencia para sentir ese proceso, para comprender ese proceso y conectarnos con ese camino de desconexión de nuestra verdadera naturaleza para volver a encontrarlo. Apenas un acercamiento para entender cómo eso funciona, cómo funciona nuestro verdadero yo. Está preguntando si tiene tiempo todavía. No está... Ok. 5 minutos? 5? Beatriz, você pode me dar uma ideia do tempo? Só para mim ver quanto tempo eu tenho para finalizar? Está preguntando cuánto tiempo le queda para finalizar. Puede redondear en 3 minutos. Ok. Bom, se eu não me engano, eu tenho 15 minutos, é isso? 10 minutos? Não entendi. Ok. Oi, Mari. Foi informado 3 minutos, tá? 3 minutos. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês todos, por um instante, fecharem Voy os a pedir olhos. a todos que todos cierren los ojos por unos instantes. Inspiran profundamente. Inspiran por la nariz y suelten el aire por la nariz también. Sintiendo la respiración
pasa por las narines, la garganta, los bronquios, los pulmones, y la sienten hasta el abdomen, como se inflara la barriga como un globo. Sientan cómo se infla el abdomen. Dedíquense por unos minutos a sentir esa respiración en el abdomen, sintiendo una leve presión en la espalda, en los riñones, y suelten el aire muy despacio, lentamente, sintiendo cada parte del cuerpo, cada parte, desde los pies, llegando hasta la cabeza, inspirando y expirando. Y ahora por unos instantes, piensen en algo que les molesta. Si no sabes tu perfil de personalidad, no hay problema. Piensa en algo que te molesta. Yo soy un 8 en el eneagrama y me molesta mucho cuando las personas me mienten. Que as pessoas não fazem a coisa certa. Otros se molestan porque los demás se equivocan. ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? Y ahora respira y mira cómo reaccionás. ¿Cómo reaccionás cuando algo te incomoda? ¿Cómo actuás o reaccionás? Es como si caminaras por tu flecha. Recordando cómo reaccionás, inspira y expira. Y ahora recuerda cuando eras niño, como mirando una foto hermosa de ti mismo siendo niño. Recuerda una foto tuya siendo niña. Y ahora, simbólicamente, pregúntele a ese niño, a esa niña, que te mira con esa mirada de esperanza. ¿Qué harías en esa situación? Y escucha la respuesta pura, menos reactiva y más conectada con el corazón. Recuerda siempre de hacer ese ejercicio, comparando cómo reaccionas siendo adulto y cómo hubieras reaccionado siendo niño o niña. Y ahora regresa a este presente y si puedes, escribe cuál fue la respuesta. Ahora regresando a este presente, te puedes desperezar, sintiendo tu cuerpo, respirando. Muchas gracias por este momento. Muito obrigado, María Elena. Muchísimas gracias. Mira que hay muchos mensajes en el chat y por favor quisiera leerlos que se llevan de esto que acabamos de escuchar, de la verdadera naturaleza del ser. Tem muitas Hermoso, míranos por mensagens acá. no chat, muitas Muchas gracias pessoas por estar eso. emocionadas. Qué bueno, mira eso. Paz, agradezco esta plática. Te mandan un mensaje de Gratidão por gracias, esta gratitud, muito obrigado. palestra. Una experiencia muy aclaradora. Qué hermoso, se nos Uma olvida nuestra experiência muito desconexión con lo esclarecedora. divino. Gracias y bendiciones, mil Essa gracias. conexão com o divino foi maravilhosa. Marilene, sensacional, te pone yo. Muchas Sensacional, gracias. Marilene. Gratidão, Marilene, gratidão. estás activando algo que se llama la gratitud. A Y esa es la Marilene, você clave está de la ativando a abundancia. gratidão e a Cuando eres capaz de abundância. activar la gratitud en muchísimas personas, la abundancia aparece en tu vida. Y creo que ese ha sido el secreto
del eneagrama en nuestra A vida. gratidão ativa a Mira lo que está abundância. apareciendo ahorita en el chat, aparece fuego, bendiciones, mariposas, No chat pero quiero aparece agradecerte fogo, particularmente estas dos palabras, agradecimento. empatía y compasión. Eu fiquei com essas duas palavras, empatia e compaixão. ¿Será que vivimos en un mundo que requiere el desarrollo Será de que vivemos um mundo una que mayor empatía precisa de y una mayor mais compasión? empatia e compaixão? Sim, sim. Muchísimas gracias por seguir iluminándonos en este que ha sido tu proceso de desenvolvimiento. Miren, así en el título que ella trae, desenvolverse. Y desenvolvimiento tiene que ver mucho con desarrollo. Así que te enviamos un fuerte abrazo desde los diferentes países que estamos conectados. Ya empiezan las personas a decirnos gracias, gracias, gracias. Muy agradecida, maravillosa, empatía y compasión. Mira, Edith buenamente pone que muchas gracias por recordarle esas dos palabras. Y con esa sonrisa maravillosa con la que realmente nos estás iluminando en este Día Mundial del Eneagrama, por favor, nunca dejes de sonreír. No dejes de hacerlo. Muito Empatía y obrigada. compasión con una sonrisa. Hola, mi querida. Muy gracias. Muy gracias a todos. E muito feliz de poder partilhar esse conhecimento e essa ligação importante que o Eneagrama nos traz, de lembrar que somos todos um e que somos pessoas que estamos nesse mundo para nos acolher, para nos entender e para nos amar. Obrigada. A ti muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a los que estamos aquí conectados, creo que todos estamos tomando atenta nota a lo que aquí está sucediendo y creo que nos estamos nutriendo con este compartir en el Día Mundial del Eneagrama.